Vamos de la semejanza a los objetos que se parecen, bordando sobre la semejanza ese cañamazo común, la variedad de las diferencias individuales. Y vamos también del todo a las partes por un trabajo de descomposición, cuya ley se verá más adelante, que consiste en partir en trozos para mayor comodidad de la vida práctica la continuidad de lo real. El tiempo. La asociación, pues, no es por consiguiente el hecho primitivo. Empezamos con una disociación y la tendencia de todo recuerdo a agregarse a otros se explica por un retorno natural del espíritu a la unidad indivisa de la percepción. Todo va hacia la unidad. Nosotros no percibimos algo y deducimos, sino que de una cantera, de una base, que además puede estar conformada por conocimiento previo incluso a esta existencia, por asociación, por semejanza, por disociación, articulación y desarticulación, vamos generando una idea de la realidad, que no deja de ser de alguna forma aleatoria y por eso es diferente para cada uno de nosotros. Está basada en mecanismos de asociación hechas por semejanza o por continuidad. Nosotros podemos reconocer algo porque nos recuerda a algo y por ello, por el recuerdo que nos suscita, reconocerlo como tal o reconocerlo por una cuestión de pura continuidad temporal, es decir, algo que por recuerdos que por su cercanía con este estímulo que inmediatamente estamos percibiendo, eh, los tenemos prácticamente encima, asociamos lo que estamos viendo con lo que acabamos de ver. Eso, digamos, sería como una película, ¿no? Los fotogramas que proyectados todos a gran velocidad dan sensación de movimiento, sin embargo, son diferentes fotografías estáticas. Bien, nuestra impresión de la realidad es igual. Cuando asociamos por continuidad, yo ahora mismo, 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 un presente que se autocombustiona da la sensación de una continuidad cuando ahora sigo hablando y les doy una serie de contextos verbales que ustedes pueden registrar. Pero si pudieran descomponer en asociación de continuidad, ustedes verían fotograma, 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 fonema, 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 sin ningún tipo de sentido individualmente. Por lo tanto, es la semejanza, por continuidad en este caso temporal, y la asociación por el parecido de lo que vemos con registros que ya tenemos mnemónicos, los que generan la sensación de realidad. Por ello, si apartáramos de la conciencia a la percepción sensorial pura, es decir, eso que nosotros vemos inmediatamente, una percepción sensomotora, porque está ejecutada por medio de nuestros órganos sensoriales, que son instrumentos motores que ejecutan, son instrumentos reactivos, físicos, orgánicos, a estímulos inmediatos. Si apartáramos ese mecanismo sensomotor inmediato y dejáramos solamente todo ese mecanismo psíquico que tenemos elaborado en base a anteriores percepciones orgánicas, ¿qué es lo que tendríamos? Así lo he escrito yo. Si apartamos de la conciencia la percepción sensorial pura e inmediata y su representación motora, lo que vemos ahora, lo que percibimos ahora, quedaría la representación psicológica del recuerdo y la elaboración consecuente en base a la memoria, nuestros registros mnemónicos. Un resumen sería esa elaboración, sin ningún tipo de percepción sensorial o sensomotora, de todo lo que hemos experimentado y vivido a través de nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones motoras, ¿no? Un resumen de toda nuestra experiencia vivida. Al morir, suele decirse, es decir, cuando abandonamos el cuerpo, este sustrato físico que acumula esta información mecánica y física a través de los órganos sensoriales y que hemos reelaborado después afectivamente, sentimentalmente, cuando morimos, cuando transmigramos, se suele decir que pasa por nuestra conciencia como un resumen omnisciente, ubicuo, es decir, todo a la vez, pasa el periplo de nuestra vida entera, incluso en los detalles más nimios, lo que hemos vivido en nuestra vida física. El recuerdo de absolutamente todo pasa como una película acelerada por nuestra mente. Son impresiones que suelen reportarnos a aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera. Pero, señoras y señores, ¿quién es el que programa esta película acelerada que de golpe y porrazo pone ante nuestra conciencia absolutamente todos los recuerdos acumulados a lo largo de nuestra vida física?
si nosotros no somos más que organismos sensoriales y mecánicos que acumulan recuerdos a través de un instrumento, como pueda ser el corazón o el riñón, que es el cerebro, que contiene la memoria, ¿quién proyecta esa película y por qué? Puesto que estamos muertos, estamos muriendo, nos hemos desembarazado y nos estamos desembarazando de nuestro sustrato físico, esa película no tiene ningún sentido para nuestra supervivencia física, que es lo que arrogan, lo que claman los psicobiólogos. No existe nada en nuestro cuerpo que no sirva para la supervivencia. ¿Quién pues proyecta esa película? ¿De dónde procede todo ese resumen ubicuo y omnisciente de absolutamente todas las sensaciones que hemos vivido? Esa especie de sample, esa especie de tráiler de lo que le espera a nuestra propia conciencia como energía ya liberada del sustrato físico. Es decir, ubicuidad y omnisciencia. ¿Quién proyecta esa película si desde luego no tiene ninguna utilidad ya para nuestra vida física? Y si solamente existe nuestra vida física, ¿por qué existe esa película resumida en el momento de la transmigración? ¿Quién programa, pues, este visionado local y cómo se activa este mecanismo consciente de liberación de la materia? Para eso tampoco tenemos ninguna respuesta. Pero algunos no decimos que lo sabemos todo. Bien, una conciencia apartada de la acción. Así mantendría el concepto de realidad, sencillamente como una ensoñación. Todo aquello que nosotros hemos elaborado en nuestra conciencia, más allá de la materia orgánica que lo sostiene dentro del instrumento del cerebro a través de la memoria, todo aquello, esa película que se proyecta al morir, vendría siendo una pura ensoñación, como un sueño, sería como un sueño, tendría la misma consistencia. Y al fin y al cabo, si no fuera por este sustrato físico, en realidad todo lo que percibimos no es más que eso, no tiene mayor consistencia que ese sueño. Pero decía, vamos a ver si lo encuentro, una conciencia que apartada de esa asociación por semejanza y por contigüidad que nos da la idea de realidad, la percepción de realidad, conformaría pues que todo aquello que nosotros somos fuera un puro sueño, una representación. Existencia psicológica simplemente representada, exclusivamente soñada. Eso somos, sueños, contenidos en un sustrato físico. Un recuerdo cualquiera podría entonces así conectarse a cualquier situación presente o de cualquiera de las maneras. Todo sería posible. Podríamos ejecutar una realidad a la carta. En realidad es lo que hacemos, porque a pesar de nuestras percepciones inmediatas físicas, es decir, yo si me tiro por un barranco, estoy sometido a una ley de gravedad bajo esta cuerda vibratorial que hará que me precipite hacia abajo y que me estampe contra el suelo, que es una materia sólida, más sólida y potente que mi cuerpo, por lo tanto yo me desintegraré contra esa materia sólida que tiene un peso corpóreo, peso denso superior al mío. Pero todo aquello que somos y cómo percibimos incluso ese sustrato corpóreo es puro sueño. Es puro recuerdo, pura asociación, por semejanza o por continuidad. Por semejanza en base a nuestra base de datos anterior, mnemónica, por continuidad, por cuestión temporal, sucesión temporal, que me da un orden, espacio temporal, que genera una sensación de realidad. Así pues, podríamos escoger, siendo radicales, entre una realidad a la carta que podríamos decidir nosotros, puesto que todo está dentro de nuestra conciencia, o una realidad que se nos está imponiendo desde un punto de vista gregario y social, que es lo que nos está haciendo esclavos, porque se está rompiendo un pacto que hicimos todos de alguna manera converger la realidad a la carta en una realidad social que garantizara un cierto estado de bienestar, una cierta solidez real dentro de este constructo que llamamos sociedad. Bien, este pacto que firmamos todos, por no ser anárquicos en nuestra realidad, se está rompiendo. Estamos siendo sencillamente esclavos de una realidad que se nos está dictando, que no tiene mayor dignidad que la que pudiéramos nosotros darnos a nosotros mismos para nuestro propio bienestar psicológico e incluso físico, porque nos están envenenando, nos están asesinando, etcétera, etcétera. Con lo cual, señores y señores, quizás vendría siendo hora de revisar ese contrato que hemos firmado que ha sido violado. Bien, estas asociaciones, pues, responden a las disposiciones mentales que
nosotros llamamos realidad y que estamos coordinando con esta realidad social. Por eso les digo que vendría siendo hora de revisar el contrato, porque todo aquello que tenía de ventajoso, el de someternos a una realidad común, nos ha sido negado. Con lo cual, deberíamos poder recuperar nuestro propio concepto de creación de realidad a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo, por lo tanto, con las sensaciones eh, eh, sensoriomotoras, a través de nuestras percepciones puras y nuestra reelaboración, genera pues este concepto de realidad. Nuestro cuerpo, con esas sensaciones que recibe por un lado y los movimientos que es capaz de ejecutar por otro, es pues lo que fija nuestro espíritu, lo que le da el lastre y el equilibrio. Nuestra identidad está conformada por ese circuito retroactivo que llamamos realidad, hecho de percepción pura e inmediata, sensorial, y hecho de reelaboración de información mnemónica. Eso es el intermediario consciente entre el espíritu y el cuerpo, entre el espíritu y la materia. Con lo cual, señoras con señores, según esto, nuestro cuerpo vendría siendo sencillamente una forja de nuestra alma, a través de nuestra necesidad de crear una realidad. Nosotros, de alguna forma, ejecutamos un mecanismo de evolución anímica y espiritual. Si algún sentido tiene la vida, un sentido de caer en un estrato bajo vibratorial, material orgánico y efímero, sometido a la enfermedad, al envejecimiento, a la muerte, a la putrefacción orgánica, es el de que este cuerpo es un horno que forja el metal, como dirían los alquimistas, que funde ese metal y que lo moldea para convertirlo en algo más sólido y más fuerte. Ese sería, digamos, el sentido de la evolución de las almas, el sentido de esta cuerda cósmica y universal en la que estamos sometidos a este cuerpo. Y así pues, vuelvo a repetir, eliminando ese cuerpo, todo este proceso mnemónico y consciente tendría la misma consistencia que un sueño o que un estado de conciencia alterado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden ustedes interpretar como quieran, pero la realidad es que este cuerpo genera esa sensación de realidad, valga la redundancia, a través de este mecanismo retroactivo de percepción pura y de reelaboración de información y de evocación de información, porque nosotros cuando percibimos algo no estamos viendo la realidad porque simplemente estamos percibiendo una imagen, sino que estamos proyectando desde nuestro registro lo que esa imagen nos tiene que evocar a través de mecanismos de articulación, de asociación por semejanza y por continuidad. Con lo cual, ni tan siquiera la percepción pura podemos asociarla con una realidad. No, porque yo lo que toco, me puedes explicar misa, pero yo lo que toco es real. Lo que tú estás tocando es una reelaboración. No solamente es un estímulo directo de nervios táctiles, sino que es una reelaboración. Sin esa reelaboración, tú podrías estar tocando, viendo, oliendo lo que quisieras y no entenderías absolutamente nada, porque esos estímulos estarían desarticulados. Por lo tanto, lo que tú llamas realidad física y orgánica no existe sin esa reelaboración mnemónica y consciente. ¿Lo puedes entender o no lo puedes entender eso? Porque si no lo entiendes, es como si fueras una ameba. Y a una ameba también le podrías dar la capacidad nerviosa de poder sentir estímulos táctiles, visuales y auditivos, pero si no tiene ningún mecanismo cognitivo para poder articular esa información, lo mismo le daría tocar que ver que oír. ¿Entiendes por qué esto no es ninguna realidad? Ni el hecho de que tus globos oculares tengan un paquete de nervios ópticos no te ejerce ni te ofrece ninguna realidad. ¿Por qué tienes que dormir? ¿Por qué duermes? ¿Qué es el sueño según Bergson? Esto es alucinante, a mí me ha hecho explotar la cabeza. El sueño, el descanso del sistema nervioso. ¿Por qué necesitamos desconectar? Porque acumulamos una serie de estímulos que no sirven para nada en nuestra percepción de la realidad, en nuestra concepción de una realidad. Estímulos tóxicos que se acumulan. El cuerpo necesita dormir, desconectar, porque necesita sacar precisamente de ese juguetito que es el cerebro, de esa materia gris, toda esa información redundante que no le reporta absolutamente nada para su conocimiento espiritual o para su supervivencia física. Y por ello el sueño, a ver cómo lo definía, porque vale mucho la pena
este párrafo. Vamos a ver si lo encuentro. Durante el sueño profundo, una interrupción al menos funcional de la relación establecida en el sistema nervioso entre la excitación y la reacción motriz se realiza. Nosotros dejamos de estar conectados con nuestro sistema nervioso táctil, en el sentido táctil o auditivo o visual. No recibimos estímulos orgánicos. Cerramos la puerta a esa información orgánica para poder desintoxicar el organismo de toda aquella que hemos acumulado inútil para nuestra elaboración de recuerdos o de asociaciones. De manera que el sueño, fíjense qué maravilla de frase, el sueño será siempre el estado de un espíritu cuya atención no está fijada mediante el equilibrio sensoriomotor del cuerpo, y parece cada vez más probable que este descanso del sistema nervioso se debe a la intoxicación de sus elementos mediante los productos no eliminados de su actividad normal en el estado de vela. Ahora bien, el sueño imita en todo a la enajenación. No solo todos los síntomas psicológicos de la locura se reencuentran en el sueño, hasta el punto de que la comparación entre estos dos estados ha devenido banal, sino que la enajenación parece tener igualmente su origen en un agotamiento cerebral, el cual sería causado, como el cansancio normal, por la acumulación de ciertos venenos específicos en los elementos del sistema nervioso. Intente usted estar más de 48 horas sin dormir y va a ver lo que le sucede. Va a ver cómo su capacidad de percepción táctil, auditiva, visual no le transmite aquello que a usted le parece un estímulo real, sino estímulos alucinatorios. Y sin embargo, a través de sus propios nervios ópticos, auditivos, táctiles, etcétera, etcétera. De manera que eso descarta absolutamente la hipótesis de que la realidad factible es aquello que sus nervios sensoriales perciben de una recepción pura, de una imagen. Falso. Su propio organismo, bajo diferentes estados, incluso de nivel de azúcar en la sangre, registrará con esos órganos sensoriales la realidad de manera siempre aleatoria y diversa, con lo cual esa realidad que usted le atribuye a la imagen, a la fisicidad, es falsa, es alucinatoria, es ilusoria. ¿Nos estamos explicando bien? Si usted deja de dormir, si usted deja de desintoxicar su organismo a través de la desconexión inmediata de su capacidad sensorial de percibir lo que le rodea, se intoxica y se envenena. Y esa capacidad táctil, auditiva, visual, empieza a transmitirle eso que usted llama realidad de una manera totalmente distorsionada. Con lo cual, no existe nada aquello que hay ahí fuera. Y termino con este otro párrafo que no tiene desperdicio. Dice, hay una ruptura o una simplificación del equilibrio intelectual, entonces, y por carambola el desorden o la disyunción de los recuerdos, cuando, por ejemplo, deja usted de dormir, deja de desconectar. ¿Dónde está usted cuando desconecta? ¿Dónde está usted cuando duerme? ¿No está en la realidad, ya? Claro que está en la realidad. En su realidad física, sigue en su sustrato físico, pero no la interpreta de manera orgánica ni sensorial. Por lo tanto, la definición anterior cae por su propio peso. La doctrina que hace de la memoria una función inmediata del cerebro, doctrina que suscita dificultades teóricas sin solución, doctrina cuya complicación desafía a toda imaginación y cuyos resultados son incompatibles con los datos de la observación interior, no puede en consecuencia ni siquiera contar con el apoyo de la patología cerebral. Ni siquiera cuando usted observa deterioros de partes del cerebro, observa asimismo desaparición de determinados recuerdos que usted atribuía a esas partes del cerebro o de la propia identidad. Verbigracia, experiencias cercanas a la muerte, lucidez terminal, etcétera, etcétera. Todos los hechos y todas las analogías están a favor de una teoría que no vería en el cerebro más que un intermediario entre las sensaciones y los movimientos, que haría de este conjunto de sensaciones y movimientos la punta extrema de la vida mental, la punta extrema, la punta del iceberg. A eso le llama usted realidad, a la puntita, al prepucio, al glande de su pene. Punta que se inserta sin cesar en el tejido de los acontecimientos, a través de la percepción orgánica, y que al atribuir así al cuerpo la única función de orientar a la memoria hacia lo real y de conectarla con el presente, consideraría esta memoria misma como algo absolutamente independiente de la materia, que no lo es. Porque para empezar, la memoria está ubicada en el cerebro, en el órgano cerebral, y el órgano cerebral es materia, es
imagen, es representación, exactamente igual que todo aquello usted que percibe, que puede cambiar de forma en función del estado de su organismo, es decir, absolutamente aleatorio e irreal, como un sueño, porque todo esto es un sueño. En este sentido, el cerebro contribuye a despertar el recuerdo útil, pero todavía más, a separar provisionalmente todos los demás, porque nuestra percepción no es tanto la individualización de algo como el descarte que hacemos de todo aquello que lo rodea. Cuando hablábamos del Tao, que decían la casa no son las cuatro paredes y el techo, sino el vacío que contienen, hablábamos de esto precisamente. No vemos cómo la memoria se alojaría en la materia. No podemos verlo, pero comprendemos bien, según la expresión profunda de un filósofo contemporáneo, que la materialidad pone en nosotros el olvido. La materialidad pone en nosotros el olvido. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros, más allá de nuestra capacidad de generar una realidad a través de un sustrato orgánico, por ese mecanismo retroactivo del que les hablaba, percepción sensorial, elaboración y elucubración de recuerdos de asociaciones, semejanza, continuidad, así generando una realidad en esta cuerda orgánica que es ilusoria. Aparte de ese mecanismo, detrás de ese mecanismo, ejecutado por la conciencia, que es esa energía que todavía no se puede explicar porque está asociada a temas anímicos y espirituales de los que nadie quiere hablar porque no tienen respuesta, esa memoria, este cuerpo, esta memoria, esta materialidad, son, como decía en esta frase que les acabo de leer, la materialidad pone en nosotros el olvido de nuestra propia naturaleza. La memoria, aquella que nos da identidad y nos hace percibir una realidad, es el olvido de nuestra propia naturaleza, que evidentemente no es esta prisión material, no es este horno que es la forja del alma, que es la forja de nuestra auténtica identidad, que es el instrumento en esta cuerda bajo vibratorial que permite la evolución de nuestra propia identidad, que es el alma, que es el espíritu. Y la materia es el olvido, no la memoria, el recuerdo de quiénes somos, sino el olvido de quiénes somos, que es lo que está detrás de nuestra conciencia. No en vano Huxley decía que el cerebro es un reductor de conciencia. Y estoy convencido de que Huxley había leído Materia y Memoria de Henry Bergson.